Recibamos con un aplauso al apóstol Luis Aquino. Aleluya. ¿Pueden decir aleluya, hermanos? Gloria a Dios. Bueno, qué bendición, hermanos, que estemos esta mañana juntos. Ve al que tiene la par y salúdelo y dígale qué alegría que nos sentamos a la par este día. Eso es un regalo del Señor, hermanos, que nos tengamos los unos a los otros. Porque la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hermanos, hay gente que todavía está dormida y toda aburrida en su cama, y usted ya puede estar aquí disfrutando de la comunión, del compartir con los demás. Así es que eso es una bendición de estar aquí juntos. Este mes vamos a estar hablando sobre la gracia de Dios. Yo creo que la gracia de Dios es, en primer lugar, es inagotable. No tenemos ni idea de qué tan grande es. Pero la gracia de Dios, imagínense, es tan grande que no nos llamó porque fuéramos santos, o nos llamó porque fuéramos buenos, o porque fuéramos puros, sino todo lo contrario. Cuando no éramos santos o puros, cuando no andábamos deseando buscar a Dios, la gracia nos alcanzó. Algunos de nosotros la gracia nos alcanzó aún desde el vientre. Bueno, a todos, pero digo casos específicos. Mi caso personal, el cuarto de los embarazos que se iba a perder de mi mamá, 3 continuos se habían perdido antes de los 3 meses. Ya estaba prácticamente desahuciada de que pudiera tener hijos. Y luego sale embarazada y yo antes de los 3 meses iba a ser abortado, igual que mis 3 hermanos anteriores. Y sin embargo la gracia de Dios me cubrió. Porque la gracia motivó a ellas a orar. Porque tampoco nace de uno. La gracia motiva que nazcan nuestras oraciones, nuestros pensamientos. Y ella y mi abuela, justamente para marcar la vida, decidieron orar, pero no nace de ella. Realmente ese pensamiento fue inspirado por la gracia de Dios. Y le dicen, Señor, si lo dejas vivir, nos comprometemos que lo vamos a consagrar para que te sirva. Y el Señor hace que yo me quede en el vientre hasta término y nazco. Y bonito. Alguien dijo, ¿y qué le pasó, pastor? No, fue algo especial. Mire, yo era tan bonito y mi mamá estaba tan enamorada de mí, de hijo, ¿verdad? Que para que no me picaran los zancudos me metió en una bolsa plástica y me amarró. Gracias a Dios que mi abuela llegó y cuando me vio cianótico, ya morado, soltó la bolsa para que... sí, de verdad, no es broma, no estoy bromeando, no es broma. Y bueno, es que mi mamá al ver tanta belleza se enloqueció. La gracia, de verdad, muchos de los que estamos aquí desde el vientre, la gracia se manifestó en nuestra vida y nos hizo nacer. Bueno, Dios usó esa situación en mi caso para que el vientre de mi mamá se sanara y pudo nacer mi hermana, mi única hermana. Y desde que nació era un bodoque, ¿verdad? Bonito, un bodoquito. Ya grande pues creció y se hizo hermosa. Pero yo me acuerdo de los colochos de mi hermana cuando era una bebé. 7 años de diferencia. Así es que la gracia para otros nos alcanzó quizás en un momento también de enfermedad, de muerte. Yo recuerdo los 15 años, la gracia me alcanzó acostado en una cama, yo ya les he contado eso, y con un diagnóstico de muerte prácticamente.
y el Señor sanó mi corazón sin necesidad de cirugía. La gracia de Dios. La hermana Lupita de Martínez está aquí. Yo fui parte de ese proceso de oración. ¿Hace cuántos años fue, hermana Lupita? 24 años. La mandaron en agosto. El próximo agosto van a ser 24 o 25. 24 años que la mandaron y le dijeron al hermano Roberto: llévesela, que muere en la casa. Con desahuciada, un pulmón borrado completamente, el derecho o el izquierdo. El izquierdo, borrado totalmente por el cáncer. Y el Señor hizo que el pulmón volviera a nacer. O sea, la gracia. Muchos de los que estamos aquí, la gracia nos alcanzó de diferentes maneras, sanándonos. A otros la gracia nos alcanzó de otra forma. Nos sacó de un mundo de tinieblas donde estábamos. Quizás estábamos envueltos en vicios, en problemas serios de vida, y la gracia nos cubrió. No hay, creo yo, una comprensión clara de nosotros. No lo logramos dimensionar, porque la gracia de Dios es una expresión del carácter, de la naturaleza de Dios. Hay una palabra que usamos como sinónimo de gracia y es la palabra bondad. Cuando hablamos de gracia, podemos entenderlo con bondad, porque bondad es ser bueno. Y Dios es bueno, muy bueno. No entendemos la bondad de Dios. Hay gente que tiene la idea de un Dios que no es bueno. Es un Dios bravo, molesto, como que está constantemente viendo la falla y el error y con ganas de destruir o de castigar, porque está harto y cansado de la maldad y del pecado, y entonces está listo con un castigo constante en la bolsa, en la camisa o donde sea, para aplicarlo sobre el que ha cometido errores. Esa es la idea que algunos tienen de Dios. Y aunque no es gracioso estar constantemente tropezando en la misma piedra o con pecado tras pecado, la verdad es que Dios no es ese Dios que nos imaginamos, que anda buscando el pelo en la sopa o cómo castigarnos. No, esa no es una buena imagen de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y fíjense que aquella mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, que la hallan, todos están listos a matarla a pedradas. Y el Señor es un Dios de gracia y de favor y de misericordia, que le dice a los que la quieren apedrear, porque ellos le dicen: la ley dice que una mujer que se halla en adulterio hay que apedrearla, ¿qué dices tú? Y él les dice: bueno, si la ley dice que hay que apedrearla, apedréela, pero el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y todos se fueron uno por uno, porque nadie está libre de pecado. De los que estamos aquí, nadie estamos libres de pecado. Todos tenemos pecado. Y todos pecamos constantemente, de una u otra forma. Y entonces, cuando la mujer se queda sola, el Señor se queda viéndola y le dice: mujer, ¿y los que te acusaban dónde están? Ninguno se quedó, Señor. Ok. ¿No te condenaron? No, Señor, se fueron. Ah, pues ni yo te condeno, vete. Y ya no peques más. Esa es la gracia. Es la misericordia y la gracia de Dios. Es que la gracia y la misericordia van a la par. Y una comprensión una forma de comprender la gracia es bondad. La gracia es el don inmerecido, eso es la gracia. Recibir el don
que no nos merecemos, el regalo que no nos merecemos. Eso es gracia. Así es otra forma en que la podemos entender. El don inmerecido, eso es la gracia. Dios nos da su don inmerecido, cualquiera que necesitemos. Si lo que necesitamos es perdón, nos lo da. Si lo que necesitamos es provisión, nos lo da. Si lo que necesitamos es intervención, ya sea de sanidad, de provisión, un milagro, nos lo da, aunque no nos lo merezcamos. Yo creo que Dios es un Dios de gracia. La Escritura tiene una porción que dice: mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. La gracia, el don inmerecido. La misericordia es el castigo merecido y no recibido. Eso es la misericordia. Es cuando Dios no nos da lo que nos merecemos. La gracia es cuando nos da lo que no nos merecemos. Y la misericordia es cuando no nos da lo que sí nos merecemos, por haber fallado. La gracia y la misericordia están por encima de la justicia de Dios. Están por encima, igual que su amor, por encima. Porque la justicia dice: el que pecare morirá. Y si nosotros pecamos, tenemos que morir. Pero la gracia y la misericordia cubre la justicia. Y Dios dice: ciertamente merece el castigo, pero que me lo den a mí. Y Dios decide que Él va a recibir el castigo que nosotros nos merecemos. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él, dice el profeta Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ok, entonces Dios dice: voy a recibir yo el castigo. Esa es la gracia y la misericordia, cubriendo la justicia. Entonces este mes vamos a hablar de la gracia de Dios. Pero quiero anticipar que también este mes vamos a ser receptores de la gracia de Dios. Este mes la gracia de Dios nos va a cubrir, y la gracia de Dios se va a derramar sobre nosotros, y ustedes y yo vamos a ser testigos de manifestaciones de la gracia de Dios. Dios nos ha de bendecir con su gracia y nos ha de cubrir con su gracia. Esta mañana quiero que veamos un pasaje de la Escritura que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, un personaje muy conocido. Segundo de Reyes, capítulo 5, una historia muy conocida. Así es que los invito a que lo busquen. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Ok, Siria era el imperio. Ok, era el imperio del momento, de la historia que se está narrando. Era, para usar un equivalente cercano a nosotros, era los Estados Unidos del continente americano. ¿Ok? En algún momento los Estados Unidos fue, ya no lo es, pero fue el imperio global. Siria era el imperio de ese momento, así como lo fue Egipto antes, y lo fue después Babilonia, antes Siria. Y dice Naamán, general del ejército del rey de Siria. O sea, Naamán era el jefe del ejército sirio. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado, ¿quién?
Jehová. O sea que el Señor está involucrado en la historia de su creación. Y está involucrado en la vida de toda la gente, no solo de los cristianos y mucho menos de los evangélicos, nada más. Y menos solo de los proféticos y pentecostales o apostólicos proféticos, y menos solo de los de ITC. Tampoco se la crea. El Señor está involucrado en la historia de toda la creación y de todos los seres humanos, porque todos son creación de Dios y a todos los conoce por nombre. Como dice el canto que cantamos, 8 billones. ¿Cómo dice 8 billones de qué era? De sueños. Dios tiene 8 billones de sueños y uno de esos soy yo, dice la canción. O sea, usted es un sueño de Dios. Dígale al que tiene a la par, eres un sueño de Dios. Algunos pesadillas, ¿verdad? Pero Dios está involucrado, ok, era porque a través de él había dado Jehová salvación a Siria. Sigo la lectura. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Dios está en los detalles. Dígale al que tiene a la par, Dios está en los detalles. Dios está en los detalles, hermano. Uno no tiene idea. Uno a veces se queja de las cosas que vive, porque uno dice, pobrecita la muchacha también que estaba en su pueblo, allá en su cantón, en su caserío, también que estaba, y ahora resulta que se la llevan cautiva y está de esclava. Pobrecita la muchacha. Entonces se la llevaron y era criada o estaba trabajando para la señora de Naamán, servía a la mujer de Naamán. Versículo 3, esta, o sea la muchacha, dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Dejo por un momento la lectura ahí. Miren cuánto detalle, hermano. Es que Dios es un Dios de detalles y Dios está en cada detalle. Nada de lo que le pasa es casual. Nada de lo que ocurre en su vida ocurre porque sí o por casualidad. Dios está en todo detalle en su vida, en cada aspecto. Y más le vale que usted aprenda a identificar al Dios de gracia que está involucrado en los detalles de su vida y que está listo a usar los detalles para desatar su gracia en su vida. Imagínense este hombre, se llevan a esta muchacha que es de Israel, que no tiene más participación que esta
no dejó de ser esclava, o por lo menos la historia no lo dice, porque puede ser que al regresar el rey de Israel le quitara la categoría de esclava y la dejara como una muchacha trabajadora de la casa y la bendijera, etcétera. Puede ser, eso no lo dice la historia, eso ya es especulación. Pero esta muchacha es raptada, llevada cautiva, puesta como esclava, llega a la casa de este hombre a servirle a la mujer, un hombre grande, el más grande de Siria después del rey, un hombre de mucho valor, valeroso dice ahí, mucho valor en el sentido de arrojado, de valiente, pero también mucho valor porque es el que le gana las batallas al rey, o sea, valioso. Pero el hombre, además, a pesar de su grandeza, tiene un gran problema, tiene lepra, mucha lepra, todo su cuerpo está cubierto de lepra y esa condición es difícil. Porque esa condición para ese hombre en un sentido era incapacitante, no era fácil vivir con eso. Era una enfermedad vergonzosa por mucho. Vergonzosa porque la apariencia de la piel se vuelve repugnante. Porque lo que hace es que pudre la piel, o sea, la apariencia física es repugnante. Pero además, la lepra al podrir la piel produce mal olor, no solo mal aspecto, mal olor, y se va carcomiendo la carne hasta consumir no solo la dermis o la epidermis, sino los músculos y hasta los huesos. O sea, es realmente una enfermedad progresiva, incapacitante, destructiva, vergonzosa, una enfermedad fea que le acorta la vida a las personas. Tiene esa condición, a pesar de todo lo demás. Ese hombre está en una situación difícil, muy difícil. Sin embargo, ese hombre, Dios tiene un plan para él. La gracia de Dios está planificando bendecir a ese hombre. Es que Dios, miren, si en algo Dios está ocupado, pudiéramos decirlo así, si en algo Dios pasa su tiempo es viendo cómo bendice a la gente. Dios anda constantemente pensando, ¿y cómo bendigo a este? Pues, de una manera que sea, que no le quede duda de que fue mi gracia la que lo alcanzó. Yo lo quiero bendecir. Dígale que tiene la par, Dios te quiere bendecir. Y dígale, donde estás ahora no es el lugar a donde Dios te quiere llevar. Te quiero decir, dígale, que el lugar a donde Dios te quiere llevar es un lugar donde tus ojos no han visto, tus oídos no han oído, no lo ha subido a la imaginación tuya ninguna situación, pero ahí es donde Dios te quiere llevar. ¿Cuántos dicen amén? Dios te quiere llevar a lugares inusuales, cosas que no se te han ocurrido. Te quiere hacer viajar por las naciones. Cuando Dios tiene algo, es para bendecirte. O sea, la gracia de Dios es para bendecirte y está pensando constantemente cómo desata bendición. El problema es que la gracia te va a tener que cambiar la cabeza. Diga al que tiene la parte, tienes que cambiar la cabeza. Dígale, es que muchos de los problemas en tu vida tienen que ver con tu cabeza. Hermanos, muchos de los problemas en nuestra vida tienen que ver con nuestra cabeza. Y a cabezones. Y entonces Dios preparando todas las condiciones a un hombre que ya no tiene esperanza, pues. O sea, ya agotó todas sus posibilidades y ya no tiene opción. Entonces la muchacha esta le dice a la señora de la casa con la que trabaja, le dice, si mi señor fuera a Israel, allá hay un profeta que le aseguro que ese profeta que tiene una conexión tan directa con Dios, ese va a ser un canal para la gracia de Dios para él.
y los sanaría. Esa lepra no es nada para Dios. Dígale que tiene a la par, cualquier problema que te esté aquejando no es nada para Dios. Dios no solo es un Dios de gracia, es un Dios todopoderoso. Tiene poder. Dios tiene poder. Tiene poder aún para resucitar hasta los muertos. Tiene poder para sanar cualquier situación, cualquier situación. Dios tiene poder para sanarla. Pero la lepra, qué problema con la lepra. Isaías, estaba buscando Isaías capítulo 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él, hablando del hombre, cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Parece ser que, dice el profeta Isaías, que el pecado del hombre es como la lepra, o la lepra es una representación del pecado. Es podrida, hinchazón, desde la coronilla hasta la punta de los pies. Entonces habla de la lepra, del pecado como lepra. Entonces hablemos de Naamán, su lepra física, pero hablemos de nosotros, que no tenemos lepra física, pero tenemos pecado. Vuelva a ver al que tiene a la par con cara de sospechoso, porque le aseguro que esa linda cara que ve a la par suya tiene su podrida llaga, tiene su hinchazón. Ahí donde lo ve tan bonito o tan bonita. Y más ahora que se esmeró, se levantó media hora más temprano frente al espejo. No salía del baño, usted queriendo entrar y no salía, porque estaba que era de echarse una cosa, echarse otra, y va de echarse, pues. Cada quien se consiente de sus olores, hermano. Por eso se bañan en perfumes. Entonces vuelvo a mi historia y le dice Naamán al rey, fíjate que hay una muchacha que está ahí en la casa que dice que si yo voy a Israel allá me pueden sanar. Pues le dice el rey, no te preocupes, yo le voy a mandar una carta al rey de Israel, ¿verdad? El rey grandote al rey chiquito, y le dice, ahí te mando a Naamán para que lo cures de la lepra. Entonces dice, el rey llama a sus criados, primero se rasga el vestido en señal de duelo, de luto, de crisis, y dice, imagínense cómo anda buscando ocasión para venir y atacarnos. Me manda a decir que sane a su general de la lepra. ¿Cómo que soy Dios? Díganme si no es una trampa que me está tendiendo. Porque después va a decir, no lo sanaste, no, ahí te va el ejército. Si es bandido ese, ¿verdad? Y entonces oyó Eliseo y le dice Eliseo, ¿y por qué rasgaste tu vestido? Mándamelo. Aquí yo lo voy a atender. Mándamelo aquí, ¿verdad? Aquí va a conocer quién es el Dios de Israel y quién soy yo como profeta de Dios. Y entonces se lo manda. Seguimos con nuestra historia. Estoy en el capítulo 5 de Segundo de Reyes. Y estoy en el versículo 9, voy ya. Bueno, 8, pues, está bien. Cuando Eliseo, hoy viene con ganas de molestar, hermano. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Buenas o malas noticias? Buenas. ¿Hay algo, un rasgo de malas noticias ahí?
Nada. ¿Hay algún problema en esa expresión? Nada. Todo está bien ahí. Todo está bien para lo que es el problema físico de este hombre. Pero parece que la lepra de este hombre es el brote de un problema del corazón. O sea, parece que la lepra solamente es la parte externa de un problema que es más del corazón. O sea, este hombre probablemente contrajo la lepra contagiándose, pero a saber con quiénes es que andaba juntándose, ¿verdad? Porque la única posibilidad de que la lepra se pegue, porque la lepra no es una enfermedad de generación espontánea, así como no existe el hecho de que los gusanitos de los mangos nacen del mismo mango. Porque cuando yo era chiquito mi abuela me decía, comete los hijos si son del mismo mango, me decía. Y ahí me tienen a mí comiendo leche de gusano saliéndome para acá, porque eran del mismo mango. Mi abuela creía en la generación espontánea. Ella creía que las frutas producían animales. Así creía ella, pues. Eran del mismo mango, me decía. Ella no se daba cuenta que eran las moscas que se paraban en la fruta, que ponían los huevos adentro del mango, que hacían que nacieran los gusanitos de mosca. Para ella el mango los producía, pues. ¿Verdad? Nacen del mismo mango, hijo, me decía, comételos, aprovecharlos. Casi era como aprovechar la proteína, hijo. Entonces la lepra no viene, parece ser, de generación espontánea. La única posibilidad de obtener la lepra es juntarse con otro leproso. Entonces la pregunta es, ¿con quién se anda juntando? La pregunta es, ¿quiénes son las compañías? ¿Quiénes son los que se sientan a la par de uno? Ya se están alejando algunos, ¿verdad? No hay ningún problema en todo lo que le dijo. Pero miren cómo responde el versículo 11 y dice, y Naamán se fue, pero no hay ningún problema en lo que le dijo. Pero Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí. Ahí está el problema, lo que vos te decís para vos mismo. ¿Y qué me decía yo para mí? Yo soy tan importante, yo soy la principal piedra del ángulo, yo que soy tan valioso, yo que me quemé las pestañas en la universidad y no ha sido por gusto, pues. Yo que me gradué magna cum laude, yo que soy, pues sí, tan especial, pues. Yo decía para mí, saldrá él, y no solo saldrá, luego se va a venir tropezando. Y estando en pie, es que se había hecho toda una película. Va a salir luego, se va a parar, va a estar en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Es que se había hecho toda una película, ¿verdad? Va a levantar las manos y va a decir, aleluya, aleluya, revísteme. Se había hecho toda una película el hombre. Toda una imagen, toda una historia, un cuento se había hecho en la mente. Porque la gente tiene un concepto en la mente y no se da cuenta que la gracia es multiforme. Y que Dios puede usar aún a un niño para manifestar la gracia de Dios. Que puede usar
cosas insignificantes, cosas no comunes, que Dios puede hacer las cosas no solo de una misma manera. Dios puede usar diferentes caminos para manifestar su gracia. Pero qué concepto tenemos tan religioso, hasta el lenguaje que usamos. Si este hombre en su película hasta las palabras había puesto ya en la boca de Eliseo. Saldrá, tocará el lugar de la llaga y dirá: en el nombre de Jehová sé sano. Hasta las palabras. Pero Dios no es religioso. Más bien todo lo religioso es justamente anti Dios. Porque lo religioso es una copia barata de la expresión de Dios. Es una construcción mental humana de la naturaleza de Dios. Hermanos, tenemos un lenguaje tan religioso. Y voy a ser más grosero, tenemos un lenguaje ridículo. Religioso y ridículo. Y entonces aparece uno de sus soldados, probablemente un reclutón, y le dice: Señor, algo así, pero Señor, hombre, ¿qué es lo que querés, pues? ¿Qué es lo que realmente, por qué veniste? ¿Que no venís para ser sano? ¿O venís para que se hagan las cosas a tu manera? ¿Qué es lo que querés, pues? ¿Que todo sea a tu manera, con tu orgullo, tu soberbia? ¿O querés que Dios actúe? ¿Qué es lo que querés? ¿Querés que la gracia se manifieste? ¿Querés que la gracia multiforme, la gracia soberana, la gracia que creó, que esa gracia se manifieste en tu vida? ¿O querés que las cosas se hagan a tu manera? ¿Qué es lo que querés? ¿Querés que Dios se alinee a tu pensamiento? ¿Que Dios se alinee a cómo tú concebís las cosas? ¿Eso es lo que querés? ¿O querés que la gracia se manifieste como se quiera manifestar? Y si lo que te dice es que te zambullas 7 veces en ese río, ¿qué te cuesta? Hace caso. Solamente hace caso. Es que no tengo capital. Y para comenzar negocios, mi cabeza me dice que necesito capital. Si el problema es tu cabeza, es la cabeza la que te tiene así. Porque lo has hecho según tu cabeza, no según la gracia. Señor, hombre, ¿qué te cuesta? Y va aquel hombre refunfuñando, se quita la armadura de general, la capa de general, el casco de general, las botas de general, se quita todo el vestido de general y queda en boxer de general, en boxer común y corriente, y se queda así. Y se mete al Jordán. 1, 2, 3. No pueden ser solo 3. 4, 5. Con 5 no es suficiente. 6. Ya me cansé. 7. Y dice la palabra que su piel salió con la piel como de niño. ¿Cuánto valía eso? Mire, aquí el pasaje dice que salió, no, al principio, en el 5, en el principio, dice que llevaba, a ver,
6,000 piezas aquí en el versículo 5, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Eso valía la sanidad de la lepra. Eso valía para él. Eso valía la sanidad de la lepra. Se la llevó esa barbaridad de plata. Eso valía la sanidad de la lepra, pero ese hombre necesitaba más que eso, pues. Y la sanidad del corazón, ¿cuánto valía? Y la sanidad de su alma, porque ese hombre terminó siendo siervo de Jehová. Terminó siendo testigo de Jehová en toda la nación. Todavía hasta pidió permiso y le dijo: quiero que Jehová me perdone, que si el rey va al templo de sus ídolos y yo lo tenga que apoyar para que se incline delante de los ídolos, que Jehová me perdone por eso, ¿verdad? Pero yo voy a servir a Jehová. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. ¿Eso cuánto valía? Eso valía. Lo que llevaba no sirve para pagar eso, pues. Pero si además de eso se tiene que ir de regreso con todas las cosas que llevaba, y la sanidad le salió gratis, excepto que el Jesse, siempre hay un Jesse en la sopa, ¿va? Pero por andar haciendo esas cosas, él le pegó la lepra a él. ¿Cuánto vale la gracia? Digan conmigo: es inmerecida. Es gratis. En un sentido, no es gratis. Es gratis para nosotros. No es gratis porque al Señor le costó su vida. La gracia. ¿Cuánto vale la gracia? ¿Cuánto puedes pagar por la gracia? Aunque tengas millones, no te alcanza. Y aunque no tengas ni 5, te viene a tu vida la gracia. La gracia no tiene precio. La gracia es sin precio para ti, es inmerecida. Es la gracia de Dios que te cubre. Pero para experimentar la gracia, tú necesitas la sanidad de tu corazón, porque ahí está el problema de tu vida. Y por eso lepra es importante, es significativo, porque la lepra es eso feo, eso sucio, eso podrido que está adentro del corazón. Este hombre la lepra la tenía no solo en el cuerpo, la tenía en el corazón. Y su lepra era orgullo, soberbia, era desobediencia. La gracia muchas veces no se puede manifestar en nuestra vida por causa de nuestra mente y por causa de nuestro corazón, por las cosas que nos imaginamos, por la forma en que respondemos a las oportunidades que Dios nos da. Deja que la agenda de Dios se cumpla en tu vida, que sea la agenda de Dios. Deja que el Señor actúe. Tú estás bendecido. Tú estás bendecida, eres bendecido, eres bendecida. Ya eres bendecido, ya eres bendecida, ya lo eres. Ya está lleno, cubierto, satisfecho por la gracia de Dios. Lo que necesitas es que tu corazón se alinee con esa verdad. Lo que necesitas es que tu corazón se alinee con la gracia de Dios. Eso es lo que necesitas. Yo creo que este mes Dios va a manifestar de su gracia sobre tu vida. Y lo va a manifestar de muchas formas, porque la gracia de Dios es multiforme. Y Dios va a traer provisión, Dios te va a abrir puertas, Dios va a conectarte, Dios te va a proveer, Dios te va a sanar, Dios va a moverse a tu favor, Dios va a abrir puertas, Dios lo hará. Pero saca todas esas cosas que están en tu mente y tu corazón, sácalas de ahí, sácalas. Esas cosas que te hacen acusar a los demás, que te llevan a juzgar a los demás, que te acusan a ti mismo, tú mismo acusándote a ti mismo, juzgándote a ti mismo
para de eso, ya basta. No te ataques a ti mismo. Deja de estar atacándote. Deja de hacer eso, ya páralo. Deja de estar autodestruyéndote a través de tus pensamientos, de lo que te has metido en la cabeza. Deja eso, te está destruyendo. No te abre el corazón y la mente para recibir lo que Dios tiene. Ya párale. Lo que Dios tiene para ti es grande, es bendición. Dios te llamó para bendecirte. Dios te lo va a dar, todo lo que Él ha pensado. Solo tienes que dejar que Dios actúe a tu favor. Deja de ver las circunstancias. Es que este rillito, ¿qué va a hacer este rillito? Este rillito no me va a servir para lo que yo quiero según mi imagen. Este negocito, esta oportunidad, esta puertecita, ¿eso qué me va a servir? Tú no sabes todo lo que Dios puede hacer con un rillito. Lo que Dios puede hacer con un rillito es inimaginable. Dios no solo le quitó la lepra, le devolvió una piel de niño. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ah? ¿Cuánto valdría un tratamiento de esos con Cicatricure? ¿Cómo se llama? Cicatricure. ¿Ah? ¿Cuántos tratamientos de láser para que te quitaran esas arrugas o esas lesiones que el acné te dejó? ¿Cuánto costaría eso? Eso es extra. Es que Él quería que le quitaran la podredumbre, y no solo le quitó la podredumbre, le hizo una piel nueva, lo hizo nacer de nuevo, lo sacó como que acababa de salir del vientre. Es que la gracia de Dios ni te la imaginas. Tiene mucho más amplitud que lo que tu mente imagina. Deja que Dios moldee tu mente. Tienes que dejar que Dios te cambie los pensamientos. Es que el problema es con todo eso que has metido en tu cabeza. Estás limitado, muy limitado. Tus pensamientos son muy limitados. Es que no te da la cabeza. La verdad, no te da la cabeza. Por muchos años de experiencia que tienes, no te da la cabeza. Deja que Dios te cambie los pensamientos. Deja que Dios entre y te los alinee. Te los alinee a la palabra, te los alinee a su voluntad, te los alinee a su propósito, te los alinee con la eternidad. Deja de verte como te ves y vete en la perspectiva eterna que Dios tiene de ti. Es que no solo Dios pensó en ti, pensó en todo de ti. En todo. Y Dios dijo, este es el mejor tiempo y esta es la mejor persona con la que lo voy a casar. Y quejándote del marido que tenés, no, hombre, dale gracias a Dios por ese que te puso a la par, hombre, con todo y sus cosas. Qué difícil, pero deja de verlo como lo ves. Deja que aprende a verlo con la gracia. Ve la gracia de Dios. ¿Puedes ver la gracia de Dios? Si no la puedes ver, dile: Señor, yo necesito ver tu gracia. Yo necesito aprender. Señor, yo necesito. Cambia mis pensamientos. Cámbialo, Señor. Realmente quiero un nuevo comienzo. ¿Estás listo? Este es el mes para oír de eso, pero también para experimentar la gracia. Amén.